Ok, bueno, el día de hoy, nuestra reflexión se titula Un lugar para Jesús. Un lugar para Jesús. Acabamos de leer nuestra cita bíblica en San Lucas 2, 6 y 7. Lo voy a leer de nuevo. Dice, cuando ellos estaban ahí, se cumplieron los días en que el niño había de nacer. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Eh, Saben que siempre que leo este texto me da un poco de, no sé, de tristeza, aunque ustedes pueden decir, ¿cómo te va a dar tristeza esto, no? Pero el hecho de cómo sucedieron las cosas, dice aquí, iban a ser, todos sabemos quién, ¿no? Jesús. Y dice que fue envuelto en pañales y fue acostado, dice, ¿en dónde? En su cuna, en su recámara, no, dice que fue en un pesebre, en un lugar donde se alimentan los animales. Siempre que veo un pesebre o cuando veo escenas del nacimiento de Jesús, les digo, y cuando leo este texto también, me da un poco de tristeza el hecho de ver cómo sucedieron las cosas, porque, no sé, siempre me pregunto por qué tuvo que ser así, ¿no? ¿Por qué en un lugar así? ¿Por qué tuvo que estar por ahí recostado Jesús en un lugar donde se alimentan los animales? Es como el plato de los animales, podríamos decir. ¿Okay? Entonces es algo, pues triste, ¿no? Eso, el hecho de que él no tuvo un lugar, ¿cómo podríamos decir? Digno de lo que él era, ¿sí? O de lo que él es. Entonces, pues es algo como para reflexionar, ¿no? Y me llamó la atención la frase que dice aquí, que fue acostado precisamente en ese lugar porque no hubo lugar para ellos en el mesón. O sea, nadie les dio un lugar, nadie les dio oportunidad de, eh, pues de que se quedaran ahí los padres de Jesús. Se recuerdan la situación, ¿no? Cómo estaba, eh, ellos estaban viajando y llegan a un lugar y nadie les dio asilo. Entonces, algo muy parecido sucede en nuestros días y vamos a reflexionar un poquito en este asunto. Saben que en una ocasión eh, estaba yo eh, por ahí platicando con alguien en estas fechas y cuando me despedí de esta persona le dije Feliz Navidad, ¿verdad? Y cuando le dije esto, yo supuse que esta persona también me iba a decir Feliz Navidad para ti también, ¿no? Pero se quedó así como en shock y me dijo, ¿a poco tú celebras la Navidad? Me dijo así. Dije, sí. Eh, y me dijo, oye, ¿qué no sabes que esta es una fiesta pagana? Y es que, bueno, me empezó a decir muchas cosas y, pues yo ya no dije nada, ¿no? O sea, nada más escuché a esta persona y precisamente es algo de lo que vamos a meditar ahorita. Antes de este asunto, queremos nada más leer esta cita de, de la Review and Herald, que nos dice lo siguiente. Dice, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo. ¿Ok? Dice, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía de darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía de ser recibido, en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegaron a él. Obviamente, bueno, nosotros en el mundo, ¿verdad? Celebramos el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre, ¿verdad? Y desde el 24 ya estamos por ahí festejando, y algunos antes todavía, ¿verdad? Ah, nos dice aquí que el día en que nació Jesús, el día exacto, no se sabe, dice que Dios lo mantuvo en secreto. ¿Por qué? Porque dice que Dios no quería que este día recibiera más atención que el hecho mismo, ¿no? Que lo que sucedió. Y es lo que vemos hoy en día, lo que les platicaba ahorita, ¿no? Eh, y toda la atención se centra
pues digamos que pues en muchas cosas, ¿no? Menos en lo que sucedió en ese día. Eh, y a todos nos ha pasado, ¿no? Yo estoy seguro, en algún momento, cuando pensamos en la Navidad, acuérdense, o piensen ahorita, cuando piensan ustedes en Navidad, ¿en qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? La primera cosa que se nos viene a la mente, pues a lo mejor para algunos son las vacaciones, el descanso, el estar con la familia, los regalos, las compras, la comida. ¿Qué más se les ocurre? La playa para algunos, ¿verdad? Voy a ir a la playa de vacaciones. Eh, Mil cosas, ¿no? El ponche, ¿verdad? Para algunos, los buñuelos. Se nos vienen a la mente muchas cosas. Y muy probablemente en lo último que pensemos es en Jesús, ¿sí? Y si no es lo primero en lo que pensamos, entonces sí ya no mal, ¿no? Si no es lo primero que se me viene a la mente, Jesús, ¿sí? Cuando pienso en la Navidad, entonces algo anda mal, ¿no? En nosotros, como seres humanos, como cristianos especialmente. Y saben que esto es o precisamente lo que Dios quería evitar. Por eso dice que ocultó el día de su nacimiento, porque si no, desde entonces se iba a desviar la atención de quién, de Jesús. Y aún así, aunque no sabemos el día exacto en que él nació, la atención se ha desviado de Jesús. Tanto así, miren, por aquí en su pantalla tienen aquí una frase en inglés, ¿verdad? Que todos la hemos visto, ¿no? Por ahí. Eh, esta frase originalmente se escribe diferente, ¿sí? Es Merry Christmas. Y la palabra Cristo en inglés fue sustituida por una X, como para abreviarla, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? Que la palabra Cristo o el nombre de Cristo fue eliminado y fue sustituido ahí por una X, ¿no? Eh, y haciendo alusión a esto, pues es lo que sucede, ¿no? En estos días, Cristo ha sido eliminado de nuestras vidas y especialmente de estas festividades que se supone que son en honor a Él, ¿verdad? Y es en lo último que pensamos. Por ahí hace poquito leí una frase que decía que si nos diéramos cuenta realmente y si meditáramos en lo que significó este hecho de que Jesús haya venido a nacer a este mundo, eh, en estas fechas las iglesias estarían llenas, decía por ahí esa frase. No los centros comerciales, ¿sí? No, no sé, los restaurantes, no sé, todos los lugares que acudimos, ¿no? En estas fechas. Son los que están llenos ahorita. Sin embargo, decía esta frase, si pensáramos realmente en lo que significa, lo que significó este hecho, el lugar que estaría lleno serían las iglesias, pero no es así, ¿verdad? Si ustedes van por ahí al centro, a un centro comercial, pues se darán cuenta, ¿no? Que lo último en lo que pensamos es en, en Jesús. Y volviendo un poquito a lo que les comentaba ahorita al principio, de esta persona con la que estaba platicando, que no le agradó mucho que yo le dijera Feliz Navidad. Eh, Saben que dentro del mundo cristiano, eh, hay muchas personas que no celebran este día. Muchos sí, muchos no tampoco. Y vamos a estudiar un poquito acerca de este asunto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta persona me comentaba, ¿no? Y me dijo, oye, ¿qué tú no sabes que esa fiesta es una fiesta pagana, que tiene orígenes oscuros y etcétera, ¿no? Obviamente, pues conocía yo de esto, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a estudiar un poquito este asunto y también vamos a ver qué es lo que piensa Dios de esto, ¿sí? Que es lo más importante, ¿no? Generalmente nosotros acudimos y preguntamos a las personas, ¿no? Pero vamos a preguntarle a Dios qué es lo que piensa al respecto. Miren, este día del 25 de diciembre que hicimos ahorita, que es el día en que se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús, justamente como me comentaba esta persona, es un día, ¿sí? En el que antiguamente se celebraba otra cosa, ¿sí? No el nacimiento de Jesús. ¿Qué se celebraba? Bueno, aquí les puse el nombre.
Dice Natalis Invicti Solis, que significa el nacimiento del sol invicto. ¿Y esto qué onda? Como decimos, ¿no? Bueno, el sol, ustedes sepan que siempre fue adorado, ¿no? Como una deidad en muchas culturas. Y miren, por ejemplo, este día, precisamente el 25 de diciembre, era un día que se celebraba el nacimiento de Tamuz, o Tammuz, ¿sí? Un dios en Babilonia, ¿ok? El 25 de diciembre. Casualidad, curiosidad. Mucha gente también dice que, por esta razón, dicen que la Biblia es una copia de muchas culturas, ¿no? Que agarró cosas de los egipcios, de los babilonios, de los griegos, etcétera, y se plasmó aquí, ¿sí? Pero nosotros sabemos como cristianos que Satanás es el que copia las cosas, ¿sí? Él es el que distorsiona la palabra de Dios. Y todas las culturas, las creencias que tenían todas las culturas precisamente estaban basadas en el conocimiento bíblico y el conocimiento de Dios, ¿sí? Originalmente, y se fue distorsionando, obviamente. Entonces, este era un día celebrado en Babilonia, y no nada más ahí, sino también en Egipto, con el nacimiento de Horus, ¿ok? Eh, para los romanos y los griegos era el nacimiento de Apolo o de Helios, ¿sí? Para los griegos. En Persia se celebraba este día precisamente también el nacimiento de Mitra. Aquí en México, ¿sí? Se celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli, un personaje conocido para nosotros. Para los incas era el nacimiento de Inti también, era el festejo en este día, precisamente. Y para los escandinavos era el nacimiento de Frey, el dios Frey. Y bueno, podemos decir, ¿y por qué entonces nosotros lo festejamos como el nacimiento de Cristo, de Jesús? Bueno, miren, aquí dice que en el año 354, después de Cristo, el Papa Liberio decretó este día como día del nacimiento de Jesús de Nazaret, oficialmente. Y podemos decir, ¿y por qué en ese día precisamente? Bueno, ustedes recuerdan que por ahí de esas fechas, que estamos hablando aquí de estos años, hubo una mezcla de creencias, ¿sí? En el cristianismo por la conversión del emperador, ¿se acuerdan? Entonces, pues se empezó bueno, había muchos problemas en el Imperio Romano por este asunto, ¿no? Porque ahora la religión oficial era el cristianismo y obviamente había muchas regiones del imperio en donde el cristianismo no era popular y era rechazado. Entonces, pues mucha gente quería seguir adorando a sus dioses, ¿no? Tenían que seguir conservando sus costumbres y tenían razón ellos, ¿no? O sea, todos somos libres, ¿no? Y esto, el cristianismo se empezó a imponer. Entonces, lo que se hizo fue que, bueno, se empezó a tomar cositas, ¿no? De aquí y de allá, y se fueron metiendo en el cristianismo para mantener a todo el mundo contento, ¿sí? Entonces, de esta manera, bueno, podríamos tener contentos aquí a esta zona del imperio, a esta también, y como todos coincidían, ¿sí? En estas festividades, adoraban a diferentes dioses, entre comillas, porque era el mismo, ¿sí? Pero en cada lugar se le llamaba diferente, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos nosotros a aprovechar esta festividad eh, para festejar, celebrar el nacimiento de Jesús en la fecha en que estaba destinada para un dios pagano, ¿ok? Entonces, ¿tiene sus orígenes en el paganismo esto? Sí, obviamente, y aquí lo estamos viendo, ¿sale? Y vamos a seguir viendo otros detallitos de toda esta festividad, todo lo que se acostumbra en estas fechas, como el árbol de Navidad, que estoy seguro que por ahí hay alguno, ¿no? En nuestros hogares. Dice por aquí que el 25 de diciembre es la fecha observada la fecha observada por los paganos de la antigüedad, como el día del nacimiento del Hijo de la Madre de los Cielos. Escuchen esto ahora con atención, ¿okay?
¿Quién es la madre de los cielos? Actualmente, ¿a quién le llaman así? Imagínense, piensen, la madre de los cielos, la reina del cielo. Ok, dice aquí, bueno, era el hijo de ella, ¿no? Dice, asociado con Nimrod y el dios Sol, ¿ok? Y esto del arbolito, ¿de dónde salió? Bueno, miren, la reina Semiramis de Babilonia, ¿sí? Dice, y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol verde brotó durante la noche de un tronco seco y que Nimrod, ¿sí? Que ya había muerto, un personaje que se menciona por ahí en el Génesis, ¿se acuerdan? Dice que él volvería secretamente cada año a la misma hora para dejar presentes regalos en ese árbol. ¿Ok? Entonces, por ahí está el origen de sus arbolitos de Navidad. Y hay más historias de este tipo. Mira, por ejemplo, esto ya es mucho más avanzado en la historia. Ahorita estamos hablando de los babilonios. Por aquí tenemos una costumbre, una celebración, una costumbre de los pueblos nórdicos, nos dice por aquí, que ahorita mencionamos que ellos celebraban en estas fechas el nacimiento de el dios Frey. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cuál era su costumbre? Bueno, dice que ellos adornaban un árbol perenne. ¿Vale? Esa era su costumbre. Adornando un arbolito, ellos celebraban así el nacimiento del dios Frey. Y este árbol tenía un significado, obviamente. ¿Qué significaba este árbol? Simbolizaba, dice, al árbol del universo, llamado Yggdrasil, que dice en cuya copa se llama Asgard, que significa la morada de los dioses. Y el Valhalla, el palacio de Odín, por allá en la copa de ese árbol. Eh, Dice, y en las raíces más profundas de este árbol se encontraba otro lugar que ellos le llamaban, o todavía le llaman, Helheim, ¿sí? ¿Qué significa el reino de los muertos? Con la evangelización de estos pueblos, ya por ahí en la Edad Media, en el siglo VIII, nos dice por aquí, los conversos, dice, tomaron la idea del árbol, o sea, esa costumbre que ya tenían, la siguieron conservando, pero ya no para celebrar a Frey, sino el nacimiento de Cristo, cambiando, dice, también el significado un poco. ¿Ok? Entonces, vean desde dónde traemos estas costumbres. Y yo estoy seguro que todos conocemos a un señor llamado Santa, que lo vemos por ahí en todos lados, ¿no? Ahorita en estas fechas, y que también es en lo que pensamos, ¿no? Sobre todo los niños, cuando hablamos de Navidad, pues Santa Claus. Eh, este personaje famosísimo está basado en la historia de este señor, de San Nicolás. ¿Ok? ¿Quién era este señor? Bueno, se le llama San Nicolás de Bari. Él vivió por ahí en los años 300 también, ahorita que estábamos hablando de estas épocas. Sus padres eran personas adineradas, dice por aquí. Y a él siempre le habían inculcado la que dice aquí, un valor muy importante, que es la generosidad. Y cuando sus padres murieron y quedó huérfano, pues él heredó toda esa fortuna, ¿no? Que tenían sus padres. Eh, y cuando recibe toda esa herencia, él decide, ¿qué creen? Compartirla con los pobres. Repartió todo ese dinero, esas riquezas, esas posesiones de las que él heredó y las repartió entre los pobres y él se fue de monje a un monasterio. Eh, y en una de las persecuciones que todavía existían en ese entonces, él fue encarcelado, nos dice por aquí, durante casi 30 años. Y lo liberaron precisamente cuando Constantino se convirtió al cristianismo. ¿Sí? Lo liberaron y nos dice aquí que él ya estaba viejo cuando él salió de prisión. Dice con su cabello largo, con su barba blanca, así como pintan a este personaje de Santa.
y regresó a su ciudad, dice, dispuesto a empezar otra vez la iglesia de Cristo, a seguir predicando, ¿sí? Ayudando a los pobres, él regalaba dulces a los niños, y dice que para su sorpresa observó que la catedral había sido reconstruida, una catedral que había sido pues destruida en las persecuciones, y dice que justamente cuando él llega ahí, estaban celebrando la Navidad y por eso se relaciona la llegada de San Nicolás con la Navidad. Y este nombre que está por aquí arriba es como el origen de Santa Claus, el que conocemos ahorita. Este nombre es un nombre que está en alemán, ¿sí? Que es en Alemania hasta se le dedica un día a este personaje. Se celebra por ahí el 6 de diciembre y los niños por ahí ponen botas, zapatos, donde se les regalan frutas, dulces, algo parecido a lo que es el origen de las botitas que ustedes ven por ahí por todos lados o que ustedes cuelgan por ahí en su casa. Eh, Eso es el día 6 de diciembre, el día de San Nicolás. En alemán le llaman Sankt Nikolaus o Sankt Klaus, que es como el diminutivo de Nikolaus. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Que todos conocemos, famoso. Y esto es en lo que está basado, ¿no? Este personaje de historia de San Nicolás de Bari. Así que, bueno, si no sabíamos el origen de este personaje, ahí está, ¿no? Ahora, ahorita comentábamos que dentro del cristianismo hay muchas personas, ¿no? Que no les gusta esta fecha. ¿Por qué? Porque decimos, es que esto es del diablo, eso es una fiesta pagana, o fundada o fundamentada en ritos, en celebraciones del paganismo. ¿Es cierto eso? Sí, aquí lo estamos viendo, ¿no? O sea, los árboles de Navidad, este personaje de Santa, incluso la fecha, ¿sí? Así que podemos decir, pues yo no tengo nada que celebrar, ¿no? Nada nada en relación con todas esas celebraciones. Ahora dijimos que por ahí en los años 300 y feria, se tomó esta fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y desde entonces se ha tomado así, ¿sí? Celebrar la Navidad en esas fechas, aunque sabemos que no es la fecha original. De hecho, nosotros tenemos el dato por ahí, según el calendario judío, que fue por ahí a mediados de año, ¿sí? De nuestro calendario, cuando nació Jesús. La fecha no la sabemos, pero más o menos fue en esas fechas, ¿no? Entonces, quiero compartirles por aquí ¿cómo voy a decir? Este parrafito, este pensamiento que hace tiempo por ahí leí en un matinal y me gustó mucho y por ahí lo he usado en algunas reflexiones porque me parece muy interesante lo que dice. Miren, dice, a los creyentes nos gusta clasificar y materializar el mal. Vamos a ver si entendemos esta idea. Nos gusta, dice qué, clasificar el mal. ¿Cómo es esto? Bueno, el hecho de decir, o sea, acerca del pecado del mal, que hay cosas más graves que otras, ¿sí? Cuando sabes que ante Dios todo es malo, ¿no? Las cosas malas que hacemos, o sea, Él no dice, esto es muy malo, esto es más o menos malo, esto no es tan malo, para Dios es igual, ¿sí? Pero a nosotros sí nos gusta clasificarlo, ¿sí? Y dice materializarlo. ¿Qué significa esto? Dice aquí, pareciera que al concretarlo en personas, hechos, conceptos, costumbres, ¿sí? Dice, lo ponemos fuera de nosotros. Es decir, nosotros tenemos mucho esta costumbre dentro del cristianismo. Y esto tenemos que irlo desarraigando de nosotros, porque, miren, nosotros tendemos por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las cosas relacionadas a la Navidad. Alguien puede decir, es que el árbol de Navidad es malo, es un símbolo pagano, es esto, ¿no? Pero estamos como
dice aquí, materializando el mal, o sea, es decir, el arbolito es el que está mal, ¿sí? Ahí está el pecado, ahí está el demonio, en ese arbolito, ¿sí? En la botita que cuelga por ahí usted, en los regalos, en no sé qué, ¿sí? O en la fecha, o etcétera, o sea, en cosas, ¿sí? Cuando la Biblia, la palabra de Dios nos dice que el mal, el pecado, ¿dónde está? Dice Pablo, por ahí en Romanos 7 dice, el mal está en mí, no en el arbolito es una cosa inanimada, ¿sí? O en X cosa, ¿no? Eh, Hay muchas cosas en las que a nosotros acostumbramos como encapsular el mal o el pecado en cosas, ¿sí? En costumbres, en conceptos, dice aquí, en hechos. Y pensamos que eso nos aparta del pecado, ¿no? Es decir, porque como ahí está, pues ahí está, ¿sí? No está en mí. Dice, apagamos la mirada que se dirige hacia nuestro interior automáticamente, ¿sí? O sea, eso impide que yo me autoanalice, que yo reflexione y que yo vea mis propios errores, ¿no? Dice, y la dirigimos hacia lo exterior, hacia cosas, ¿sí? Hacia el arbolito, hacia un anillo, por ejemplo, hacia X cosa, ¿no? La coca, etcétera, ¿no? La bebida. Ahí está el mal, ahí está el chumuco, ¿no? En la botellita esa, negra. Eh, entonces, dice aquí, nos sentimos más cómodos para controlar y perseguir, fíjense, dice, a los que no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Malinterpretada, la religión puede ser un gran instrumento de que dice aquí, de control y de persecución. Y esto es lo que ha pasado a través de toda la historia, ¿sí? Y sigue pasando. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a señalar a las personas que no hacen y que no piensan como yo lo hago, que no comen lo que yo como, o que comen lo que yo no como, ¿sí o no? El que festeja lo que yo no festejo, que ahorita es lo que estábamos hablando, ¿no? Y pobre de mí, ¿no? Cuando se me ocurrió decirle a esa persona, feliz Navidad. Entonces, vean lo que sucede. Y es muy interesante lo que nos dice por aquí este escritor cristiano. Eh, y vamos a centrarnos ahorita en esto. O sea, ¿qué es lo que dice Dios realmente acerca de todo este asunto? Para empezar, bueno, Dios quiere que nosotros nos autoanalicemos, ¿sí? Que nos evaluemos a nosotros mismos, no que estemos evaluando y señalando cosas, ¿sí? Cosas, fechas, costumbres, dice aquí, conceptos, personas. Dios quiere que dirijamos nuestra mirada hacia dónde dice, hacia nuestro interior, ¿ok? Entonces, en relación a todo este asunto, porque podemos ahorita decir, y ahorita terminando esta reflexión, alguno puede decir, bueno, entonces voy a salir a tirar mi arbolito de Navidad, ahorita que pase el camión de la basura, ya que se lo lleven, porque es pagano, ¿sí? O mis adornos navideños que tengo por ahí, que la corona, que la botita, que lo que sea, ¿sí? El Santa que tengo por ahí. Y ya no voy a hacer nada de Navidad, ¿sí? Voy a cancelar mi cena y mi reunión con mi familia, porque es algo pagano. Vamos a ver qué nos dice Dios, ¿sí? Miren, esto está registrado por aquí en el libro El Hogar Cristiano, un libro inspirado, y nos dice lo siguiente. Miren con atención, dice, el mundo dedica las fiestas a la frivolidad. Hablando de estas fechas, ¿no? De estas fiestas. La frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. ¿Está en lo cierto esta declaración? Salga a la calle y va a ver que es cierto. Y muy probablemente, si nosotros nos autoanalizamos, como ahorita decíamos, muy probablemente hemos caído en esto también. ¿Sí o no? En la frivolidad, la banalidad, el despilfarro de dinero, glotonería y la ostentación. En eso no la pasamos en estas fechas. ¿Sí? Eh, Todos, ¿no? Cristianos, no cristianos, todo el mundo.
Esta fiesta es en honor a quién? A Jesús, a su nacimiento. Y aquí es donde tenemos que pensar, ¿no? Lo que decíamos ahorita. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida en estas fechas, especialmente en estas fechas? Eh, a lo mejor está ya en último lugar, ¿no? O usted puede decir, no, está como en segundo lugar. Y ya creo que no está tan mal, ¿sí? Pero si Él no está en primer lugar en mi vida, no me sirve de nada tenerlo en segundo, ¿sí? Entonces, miren lo que sigue diciendo. En ocasión de las próximas fechas de Navidad, ahorita estamos en estas épocas, ¿no? Y Año Nuevo, miren lo que va a pasar, dice aquí. Se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro, dice aquí, apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época. Y a lo mejor aquí ya vas a decir, uy, no, ¿para qué me dicen eso, no? Tengo que, pues ya hacer un lado todo, ¿no? Mis planes, lo que tenía para estas fechas, adiós, a la basura. Porque tengo que apartarme de qué? De costumbres y las prácticas de esta época. Eso dice aquí, pues sí lo dice, pero tenemos que entender bien lo que nos quiere decir Dios aquí. Eh, ¿Época de qué dice aquí? Degeneración. En vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito, que es lo que hacemos comúnmente, ¿sí? Como recibo el aguinaldo y ya estoy viendo y a ver en qué lo voy a gastar, ¿sí? ¿Qué voy a comprar? La telesota, el carro nuevo, ropa nueva, no sé. Estamos viendo en qué gastar, ¿sí? En qué despilfarrar, dice por aquí. Y muchas veces esas cosas que hacemos, las compras que hacemos, en lo que gastamos el dinero, dice que es inútil, ¿sí o no? Inútil. Y muchas cosas también de lo que compramos para comer también hasta nos hace daño, ¿sí o no? Dice aquí adornos, prendas de vestir, comida. Muchas de esas cosas son inútiles, los llama aquí Dios. Pero nos dice, ¿sí? Dice, no, no hagas eso, o sea, no hagas lo que hace todo el mundo, ¿sí? No, no dice que no festejes la Navidad aquí. Dice que no caigas en las costumbres de la gente en este asunto del despilfarro, la degeneración, dice la glotonería, etcétera. Dice, ¿qué podemos hacer en lugar de esto? Podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión, ¿para qué? Para honrar y glorificar a Dios, que se supone que de eso se trata esto, ¿no? Al menos en teoría, ¿sí? Entonces, dice Dios, no caigas en eso, pero puedes hacer algo diferente tú. O sea, sí, festeja la Navidad, no, no pasa nada. No, no, o sea, el día no importa, ¿sí? Porque tú puedes decir, no, pero es que ese día celebraban esto. Dice Dios, sí, 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 ok. Pero el día, ¿qué, tío? O sea, ¿el día es del demonio o qué? Ese día, el 25 de diciembre, ¿no? Pues es un día común y corriente, ¿no? Pero bueno, el mundo lo utiliza para esto, para festejar la Navidad. Dice, bueno, festéjalo, o sea, no, no hay problema, ¿sí? Pero hazlo de una manera que diferente, que honre y que glorifique a Dios, que se supone que es el objetivo. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Y esto es en relación a los arbolitos de Navidad, para que no salga ahorita a tirarlo. Dice lo siguiente, agradaría mucho a Dios, fíjense bien, que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, y aquí a lo mejor nos podemos rasgar las vestiduras también algunos, ¿no? Porque si yo digo, no, pero es que esto es pagano, ¿cómo lo voy a meter a dónde? A una iglesia, ¿sí? Muchas iglesias, yo estoy seguro que han visto, ¿no? Un arbolito de Navidad en la iglesia, en las iglesias, y dice aquí en este libro, El Hogar Cristiano, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. ¿Para qué? Entonces, aquí es donde podemos entrar en problemas, ¿no? Y discusiones. Es la intención con la que lo hacemos, ¿sí? Las intenciones, es lo que Dios evalúa en nosotros, ¿sí? No las cosas, no el arbolito, por ejemplo. Dice, ojalá que de ese arbolito colgasen, ¿qué dice? Ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto.
Miren cómo Dios toma estas cosas, las cosas del mundo, que para muchos de nosotros son del demonio, ¿sí? Dice Dios, bueno, vamos a utilizarla para algo diferente, ¿sí? Entonces, el mal no está en las cosas, como a veces pensamos, ¿sí? O en las personas, en ciertas personas, pues, o en costumbres, en fechas, ¿sí? Ah, entonces, esta es una recomendación de Dios, ¿sí? Dice, ok, pon tu arbolito, ojalá que mejor lo pongas, lo adornes, ¿con qué dice aquí? Con ofrendas, dice, para esas iglesias, para que crezcan, ¿no? La obra de Dios, para que crezcan las iglesias. Y vean lo que sigue diciendo también. Nos han llegado cartas, dice aquí la señora Elena White, en las cuales se preguntaba lo siguiente: ¿tendremos un árbol de Navidad? O sea, ¿se vale poner árboles de Navidad en la iglesia, en la casa? Le preguntaban a ella, como mensajera del Señor. ¿No seremos en tal caso como el mundo? Esto, ¿cómo nos preocupa, no? A muchos. Es que voy a ser como el mundo, dice aquí. Cuando realmente, eh, bueno, o sea, cuando algo nos, ¿cómo podríamos decir? Cuando algo nos gusta, ¿sí? Cuando algo nos atrae, algo fuera de lo que es la religión, ¿sí? O el cristianismo, cuando algo me gusta de verdad, me preocupa muy poco si es del mundo o no, ¿sí o no? Algo, lo que sea, ¿sí? La música, el vestir, qué sé yo, ¿sí? Cuando algo me gusta de verdad, no me preocupa esto, pero bueno, ya vimos que tendemos a esto, ¿no? A clasificar el mal, ¿sí? Y bueno, dice aquí la preocupación, dice, es que si pongo el arbolito, voy a ser como quienes, como los paganos, dice aquí, ¿no? Como la gente que no cree en Dios. Eh, y Dios contesta a través de ella, miren lo que dice. Podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, ¿sí? Lo que estamos comentando ahorita, ¿no? O sea, cuando queremos hacer algo, lo hacemos, ¿sí? Dice, o podemos actuar en forma que tan diferente como sea posible de la seguida, perdón, como sea posible de la seguida por el mundo, dice, de las costumbres, ¿no? Del camino seguido por, o sea, podemos tomar otro camino nosotros. El elegir un árbol, dice aquí, fragante, y colocarlo en nuestras iglesias, en nuestros hogares, ¿qué dice aquí? Véanlo bien, para que vean que no son palabras mías, ¿no? Dice, no entraña pecado. No es un pecado, como muchos a lo mejor habíamos pensado, o hemos escuchado, o nos han dicho, o no sé. No es un pecado, así que ahí deje su arbolito en su casa, no lo vaya a tirar. Dice, sino que estriba en el motivo de hacer, ¿qué dice? Que hace, perdón, obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. O sea, ¿por qué lo puse ahí? Dice, ahí está el problema, siempre, en todo lo que hacemos, ¿sí? Y lo que pensamos, el por qué. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos, ¿no? Unos con otros, porque, y es cuando nos señalamos, ¿no? Porque decimos, ya viste, fulano, mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira dónde fue, mira lo que puso, mira esto. Y ahorita es muy común, ¿no? Sobre todo ahí en las redes sociales. Pero la persona es la que sabe por qué lo hizo, ¿sí o no? La persona y quién. Y Dios. Y esto es lo que sucede también en estos asuntos de la Navidad. Dice, el motivo, perdón, el problema está ¿dónde? En el motivo. Y luego dice aparte, en el uso que le damos a esos regalos que ponemos ahí. ¿Qué estoy regalando también? ¿Sí? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué? Y, y eso es algo en lo que nada más, pues nosotros lo sabemos, les digo, y Dios.
¿Qué otra recomendación nos da el Señor acerca de esto? Dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, actualmente, o sea, ahorita usted no está celebrando a Mitra, ni a Tamuz, ni a nadie de esos. No, porque usted a lo mejor ni siquiera había escuchado hablar de ellos, ¿no? Y aunque hayamos escuchado hablar de ellos, o sea, ahorita no se está celebrando a ellos, ¿sí? O sea, una fecha que se dedicó ¿para qué? Para el nacimiento de Jesús, aunque haya tenido sus orígenes en el paganismo. Entonces, si ahorita se conmemora este día, dice, y en vista de que por el precepto, dice, y por el ejemplo, se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de qué? De alegría, de regocijo. Para los niños es lo máximo, ¿no? La Navidad, acuérdense cuando ustedes eran niños. Los niños están esperando ansiosos, ¿no? Estos días, y dice aquí, entonces, dice, os resultará difícil pasar por alto esa fecha. Aunque usted no quiera, aunque usted esté de amargado y diga, no, es que esa fecha es del diablo y es del paganismo, etcétera, y usted se la va a pasar ahí solito en su casa, comiendo frijoles, o no sé, es que coma, no lo que acostumbra a toda la gente, porque no, eso es del mundo, podemos decir, ¿no? Dice, es una fecha que no se puede pasar, ¿por qué? Y esto lo está diciendo Dios, ¿sí? No se puede pasar por alto, por más que usted quiera y se encierre por ahí en su cuarto o se vaya ahí al cerro, o sea, pues allá en el cerro hay un arbolito, ya lo vieron. O sea, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, como no se puede pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención, es posible valerse de ella con un buen propósito. Obviamente yo no voy a hacer lo que hacen todos, ¿sí? Ya vimos. O sea, Dios no quiere que esté despilfarrando el dinero, el aguinaldo. Dios no quiere que le entre a malgastar, ¿sí? Las cosas, a la banalidad, a, a la tomada, que ahorita para eso se utiliza también estas fechas, ¿verdad? O sea, Dios no quiere que haga lo que todo el mundo hace, ¿sí? O sea, dice, hazlo, festéjala con un buen propósito, utiliza estas fechas con buen propósito. No se trata tampoco de estar ahí amargados, ¿sí? Y como me pasó a mí, ¿no? Que le dije a alguien Feliz Navidad y me puso como camote. A veces así lo hacemos también, nos ocasiona. Miren, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, dice, pueden y deben, ¿qué? Celebrar. O sea, no nomás dice pueden, dice deben celebrarse en favor de ¿quiénes? De los desamparados. ¿Cuánta gente, yo estoy seguro que han salido por ahí en estos días, cuánta gente desamparada han visto por ahí en la calle? Necesitada. Y vean la actitud de la gente hacia ellos, ¿sí? Gente que está por ahí y bueno, ellos buscan, ¿no? Lugares donde dice, pues aquí llega la gente y trae dinero, ¿no? O sea, algo me pueden cooperar, ¿no? Y se ponen por ahí a pedir alguna ayuda. Y la gente pues trata de ni voltearlos a ver, ¿no? O hasta le pueden decir, hazte un lado, ¿no? Los pisan casi porque vamos apresurados para nuestras compras, para nuestras cenas, etcétera, nuestras reuniones. Y dice aquí el consejo de Dios, o no es consejo, casi es una orden, ¿sí? Porque dice, pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que, ¿qué dice? Han de sustentar a familias numerosas y no tienen con qué. Esa es una forma en que yo puedo glorificar a Dios en estas fechas. Y que pocos lo hacen, no lo hacemos. ¿Sí? Y entonces te puedes decir, bueno, entonces ya no le voy a comprar nada a mis hijos, a mi esposa, o ¿sí? Algún regalito. No estamos diciendo eso. Pero Dios quiere que también en estas fechas especialmente pensemos en quiénes. En los necesitados.
no adopten, dice aquí los padres, la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia, dice, para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un qué, pecado. Aquí cambia un poquito de tema, vuelve a lo del árbol, porque esto es como, ¿no? En las iglesias, dije, ¿cómo ponen un árbol ahí al frente de la iglesia, en el altar, decimos? Distrae la atención. Dice, ¿no es un qué? Lo recalca aquí ella porque seguramente ella tenía este tipo de problemas, ¿no? De lo que estamos hablando. Dice, no es un pecado, porque es posible hacer de él una qué? Bendición. O sea, el arbolito no está endemoniado, no es, pudo haber tenido los orígenes que sea, ahorita no tiene esa connotación y tenemos que entenderlo. O sea, nosotros, ¿cómo les diré? Las cosas significan, ¿sí? Lo que yo quiero que signifique. Y eso también lo dice por aquí Dios en un escrito inspirado. Las cosas significan lo que yo quiero que signifique. Hay no sé, ustedes han visto, por ejemplo, estoy seguro que alguna vez han visto símbolos que se utilizan, por decir, en la brujería, en el satanismo, etcétera. Los han visto, ¿no? Hay un símbolo en especial, una estrella que se utiliza, ¿no? En esos ritos malos, es decir, malo, ¿sí? Porque tiene que ver con el satanismo, etcétera. Y esa estrella le llaman la estrella de David, una estrella que hasta aparece por ahí en la bandera de Israel, un símbolo de Israel, ¿sí? Pero que se utiliza también para qué? Para cosas oscuras, ¿no? Cosas malas. Entonces, ¿el problema es la estrella o el problema es lo que está en mi mente cuando yo veo esa estrella, por ejemplo? O la estrella es la que está endemoniada. Es algo en lo que tenemos que reflexionar, ¿sí o no? Entonces, dice aquí, el arbolito no es pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigir la atención de esos alumnos hacia qué? Fines benévolos, o sea, a los hijos, a los alumnos, en la iglesia tenemos que dirigir la atención hacia quién? Hacia Dios primeramente y hacia fines, dice aquí, benévolos. O sea, podemos utilizar todo esto que se utiliza en la Navidad, las cosas, los objetos, los adornos, las celebraciones para cosas buenas que glorifiquen a Dios. Y a lo mejor tengas que pensarle un poquito cómo hacerle, buscar una forma, pero hay formas de hacerlo. Y aquí nos da un ejemplo Dios, dice, piensa en los desamparados, ayúdales. ¿Qué sigue diciendo aquí? Los ricos o los más ricos, dice aquí, y a lo mejor aquí hay algunos, ¿no? Dice, debieran manifestar interés y dar regalos, ¿qué dice también aquí? Y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. Y bueno, también, por ejemplo, en la iglesia tenemos una costumbre, ¿no? En estas fechas, de entregar una ofrenda de gratitud por lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Una ofrenda que pues va a ir destinada al crecimiento de su obra, ¿sí? Pero dice aquí ofrendas proporcionales a las bendiciones que recibo. O sea, Dios me bendijo mucho, entonces, por lógica, dice aquí Dios, tu ofrenda debe ser también, ¿qué? Grande, ¿sí o no? Pero a veces recibí mucho y luego ya me dieron el aguinaldo y todo y digo, ay, y voy a dar una ofrenda, pero veo la cantidad que recibí y digo, no puedo darlo en proporción a lo que recibí porque es mucho, no le voy a dar tanto a la iglesia, no le voy a dar tanto a Dios, pues le voy a dar ahí algo leve, ¿no? Decimos. Entonces, este es el consejo de Dios. Dice, ojalá que los libros del cielo se hagan, dice, acerca de la Navidad, anotaciones cual nunca se las vio. Anotaciones de qué? De mí, de mis actitudes, de lo que hago, de lo que no hago, dice, por causa
de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Aquí está otra forma en la que podemos glorificar a nuestro Dios en estas fechas. Dice, se acerca la época de las fiestas con sus, ¿qué dice aquí? Con su intercambio de regalos. Bien común, ¿no? En el trabajo, en la familia, con los amigos, los intercambios de regalos. Dice, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Todo el mundo anda en eso también, ¿no? ¿Qué le voy a dar, no? A mi papá, ¿qué le voy a dar a mi hijo? ¿Qué le voy a dar a mi amigo? Y todo el mundo estamos pensando, ¿no? Comprando regalos. ¿Es malo dar regalos, dice aquí? Vamos a ver qué nos dice Dios. Porque también pueden decir, ah, eso también es del diablo, ¿no? Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos de quienes amamos. ¿Sí o no? Aunque sea un chocolate que me dieron, ¿no? Para estas fechas. Y usted puede decir, uy, qué tacaño, un chocolate, nada más. Pero dice que siempre es que agradable recibirlos de quienes amamos. Del amigo, del hermano en la iglesia, de la familia, por insignificante que parezca. ¿Sí? O sea, creo que no hay nadie que diga, ay, no, pues, qué feo, ¿no? Lo que me he regalado. De repente pasa, ¿no? Pero generalmente nos causa alegría, ¿no? Recibir un detallito de alguien. Dice, constituyen una demostración de que no nos han olvidado, ¿sí? A lo mejor teníamos tiempo sin vernos, pero alguien llegó por ahí en estas fechas y nos llevó un regalito. Y nos hace sentir bien, ¿sí o no? Les decía ahorita, o sea, rara vez alguien se enoja, ¿no? Porque le regalan algo. Normalmente nos da alegría. Dice, y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. O sea, nos sentimos todavía más cercanos. Así que, dice Dios, está bien que nos otorguemos, dice, unos a otros pruebas de cariño y aprecio fíjense bien, de que no olvidemos a quién. Al principal, ¿no? A Dios, a Jesús, nuestro mejor amigo. Entonces tampoco está mal el intercambio, porque también podemos estar ahí de amargado. Hay que hacerlo, dice aquí, hazlo, o sea, regálale a la gente que amas, ¿no? Y recíbelos también. Pero no te olvides, no hay que olvidarnos de quiénes, de los necesitados, y no te olvides principalmente de quién, de Dios. Entonces está claro, ¿no? Lo que nos dice por aquí Dios en relación a estas fechas. Para algunos de nosotros pudieran ser así como que uy, no, ya van empezando con sus fiestas paganas, etcétera. ¿Sí? Debemos hacer regalos, bien, y aquí está otro consejo, ¿sí? ¿Cómo debieran ser nuestros regalos? Vamos a ver qué dice Dios aquí. Que sean ¿de qué? De verdadero beneficio para quienes lo reciban. De verdadero beneficio. ¿Por qué? Porque también a veces regalamos ya no más por regalar, ¿no? Ya para salir del paso, pues, ay, lo que me encontré primero en la tienda, ¿no? Pues, ay, esto le voy a dar, porque tengo que cumplir. También a veces lo hacemos así, ¿no? Dice que Dios quiere que esos regalos sean de verdadero beneficio, ¿sí? Y aquí es donde a veces entramos en lo del despilfarro, o sea, cosas que no necesitamos, que no son muy útiles, que duran poquito, o sea, y se deshacen en un santiamén. Entonces dice, yo recomendaría libros, es una recomendación, ¿sí? Libros. ¿Y qué tipo de libros? Libros que ayuden a comprender, ¿qué dice? La palabra de Dios. O sea, libros de reflexión, libros cristianos, libros que hablen de quién, de Dios. Es una recomendación, ¿no? O sea, si no hayas que regalar ahorita, bueno, un buen libro de estos.
Y nosotros tenemos mucha literatura, ¿no? Muy, muy importante, buena para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Dice, o que acrecienten nuestro amor, ¿por qué? Por sus preceptos. Y a lo mejor aquí decimos, no, pues ¿cómo voy a regalar eso? Una Biblia, no, ¿cómo que puedes? No decimos. Pero fíjense, ahí ya estamos pensando que eso no sirve, un regalo así. No, pues vamos a regalar esto, ¿no? Que la botella, sí, que el abrigo, etcétera. No quiere decir que esté mal, pero acuérdense que lo que Dios ve es nuestro corazón. Entonces, ¿se imaginan qué bien yo le puedo hacer a alguien con un regalo de este tipo? Más que con otro tipo de cosas, ¿no? Que con una camisa, que a lo mejor tiene 1000 camisas esa persona y yo le regalé otra para que sea 1001, cuando pude haberle dado algo mucho mejor y más útil para esa persona. ¿Sale? Entonces tenemos que meditar en esto también. Y estamos todavía a tiempo, ¿no? Creo, para esto. Vamos a concluir con nuestra cita en San Lucas 2, versículos 6 y 7. San Lucas 2, 6 y 7, por aquí lo tenemos en pantalla. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué qué? Dice ahí. Porque no hubo lugar para ellos en el mesón. O sea, desde esa fecha, cuando Jesús vino, no hubo un lugar para él en nuestro mundo, especialmente en esa ciudad, ¿no? En Belén. No había lugar para él. Cuando él era la persona más importante que estaba en ese lugar. En estas fechas, ¿quién es la persona más importante? Mi familia, mis compañeros de trabajo, o qué cosa es lo que es más importante para mí, las vacaciones, el viaje, la reunión. Y les digo, no quiere decir que eso sea malo, o sea, que sea malo viajar o irte de vacaciones o reunirte con tu familia, etcétera. No es eso. ¿Qué es lo que está mal en nosotros? Especialmente en estas fechas, bueno, que hacemos un lado también a quién, a Jesús, que tampoco encuentra lugar en nuestros hogares, en mi corazón especialmente, en mis reuniones. No hay lugar para él. Dice aquí el texto que en aquella ocasión, cuando él vino, cuando él nació, no hubo un lugar para él en el mesón. La pregunta aquí es si en estas fechas encontrará un lugar en mi corazón. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.